En, es- en esta sesión vamos a ver lo relacionado a todo lo que es el tema de gestión, que por un lado tenemos, pero es importante considerar de que este tema va a estar casi en su mayoría asociado o alineado a lo que son las normas peruanas. En este caso, en el tema de la gestión, tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, que es el Decreto Supremo 011, y por el lado operativo tenemos a la norma G050. En esta sesión vamos a ver todo lo relacionado a lo que es el reglamento. Y en la siguiente sesión vamos a ver todo lo relacionado a lo que es el tema operativo y al tema de inspecciones, equipo de protección personal, protecciones colectivas, servicios de bienestar y todo lo relacionado a ello. Pero bien, vamos a iniciar. Eh, un poco para poder presentarme también, como ya bien lo mencionó José, yo soy el ingeniero Juan Ruiz Santos, soy ingeniero industrial titulado por la Universidad Tecnológica del Perú. También cuento con una maestría en prevención de riesgos laborales por la Universidad Científica del Sur. Y creo que también como cada uno de ustedes también dentro de la profesión vamos adquiriendo conocimientos, certificaciones y bueno, no pude ser la excepción. Cuento con certificación como auditor IRCA por la ISO 45001 y bueno, dentro de las normas internas también como auditor interno, tanto de la ISO 45001, la 14 y la 9001. Hace un par de meses también obtuve la certificación como evaluador de competencias laborales y asimismo durante todo el periodo, ¿no? Toda la experiencia laboral ya he ido acumulando cerca de 10 años de experiencia en esta bonita rama de lo que corresponde a la seguridad y salud en el trabajo. Una vez más, quisiera por favor que me confirmen si es que se puede ver lo que estoy proyectando o quizás se quedó congelado en la parte inicial donde está la lámina únicamente del título. Por favor, me confirman alguien en el chat. José, si puedes apoyarme, se puede ver con claridad. Sí, se visualiza, ingeniero. Listo, listo. Muy bien. Entonces, como les comentaba al inicio de la presentación, estas normas, tanto el Reglamento de Seguridad para Construcción como la norma G050, está alineada a lo que es la seguridad durante la construcción en el marco normativo peruano. Entonces, a modo de introducción, yo voy a empezar explicando lo que es esta parte. A ver, eh, nosotros como primer parámetro o como un marco normativo general, multisectorial que aplica a todos los sectores económicos, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley lo que hace es establecer parámetros, requisitos, obligaciones para todos los sectores económicos. Es a nivel general. Y luego esta norma también nos indica que existen normativas o existen reglas por cada uno de los sectores: minería, construcción, hidrocarburos, electricidad. Hoy por hoy también salió una norma técnica para salud, entonces existen varias normas que son sectoriales, que aplican únicamente para el sector. Entonces, si tenemos la ley de seguridad, esta ley también por su propio tiene su reglamento, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es el Decreto Supremo 011-2019, Decreto Supremo 05-2012 TR. Este es su reglamento. Entonces, la ley de seguridad que fue promulgada en el 2011 y su reglamento que fue promulgado en el 2012. Pero también a medida que a medida también que va pasando el tiempo, las normas sectoriales también se han ido actualizando. La primera norma para el sector construcción, una norma muy, pero muy breve, muy resumida, o la primera norma que en este caso tenemos para el sector construcción fue la Resolución Suprema allá por el 1983. En este año se promulgó lo que es una resolución suprema. Anteriormente la norma se llamaba así, no se llamaba resolución ministerial, no se llamaba ley, pero sí sacaron, en este caso el Ministerio de Trabajo, promulgó lo que es una resolución suprema que era como un breve resumen de lo que es hoy por hoy la G050. Establecía parámetros muy puntuales. Y ya con el pasar del tiempo,
en el 2006 se promulgó la primera versión de la norma G050. Ya la norma G050 abarcaba un poco más el ámbito de la seguridad durante la construcción, en obras de construcción. Establecía ya parámetros para los trabajos de alto riesgo, como espacios confinados, trabajos en altura, equipos y maquinarias, excavaciones y zanjas, trabajos con electricidad. También establecía parámetros como ya, si es que vas a iniciar un proyecto, cuál van a ser también los parámetros que vas a considerar para las instalaciones de bienestar, como por ejemplo los servicios higiénicos, duchas, lavamanos, inodoros, cuál van a ser las condiciones también para las instalaciones eléctricas, los pasillos. Entonces era como más amplio de lo que teníamos hoy de lo que se tenía en ese instante la resolución suprema del 83. Ahora, es importante considerar de que la norma G050 en este caso tiene dos versiones, la del 2006 y luego se actualizó en el 2010. Es por eso que ustedes, cuando vean quizás alguna norma G050 y en su portada diga versión del 2006, ojo que esta norma fue actualizada. La versión que ustedes deben revisar es la norma G050, pero del 2010. Ahora, esta norma, esta resolución suprema, ¿quedó en este caso derogada? No, aún sigue vigente. No existe hasta el momento una norma que haya dado por destituida, por eliminada, por suprimida, en este caso, esta resolución suprema. Es por eso que en algunos casos, cuando la SUNAFIL o cualquier otro órgano de fiscalización del Estado los fiscaliza, valga la redundancia, van a darse cuenta que en obras de construcción van a, dentro del escrito, en este caso de la autoridad competente, se va a dejar visto de acuerdo a la Resolución Suprema 021-83, norma G050, Decreto Supremo 011-2019. Entonces, estas normas dentro de un escrito de una autoridad oficial competente van a estar de cajón, sí o sí. Entonces es importante darles una revisada a cada una de estas normas. Luego, esta fue en el 83, luego pasamos a las versiones de la norma G050 en el 2006, luego en el 2010 y luego pasamos a lo que es el reglamento de seguridad para construcción, que esto va a ser nuestro tema de interés el día de hoy en esta sesión. El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción fue promulgado en el 2019. En el 2019 se promulga y trae pues muchos cambios a algunos instrumentos de gestión que tenía la norma G050, entre ellos como por ejemplo la estructura del plan de seguridad, la dinámica para poder hacer la investigación de accidentes, cuál era la metodología correcta para poder hacer la implementación de lo que es un plan de respuesta ante emergencia, entre otros puntos que los vamos a ir revisando más adelante. Incluso también incluye lo que es un tercer comité, que es el Comité Técnico de Coordinación. Si antes teníamos, en este caso teníamos el Comité de Seguridad y luego teníamos el subcomité, pues esta norma incluye un tercer comité que es el Comité Técnico de Coordinación, que vamos a irlo viendo ya más adelante durante el desarrollo de la sesión. Bien, nuestro tema de hoy. Principal, fundamental, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. ¿Cuál es la norma? El Decreto Supremo 011-2019. Muy bien, un poco para poder conocer la estructura de esta norma, la norma cuenta con cuatro capítulos que lo primero es más que nada las disposiciones generales que brinda, por ejemplo, el alcance, el objetivo y algunos otros puntos más. Luego vamos a encontrar lo que son el derecho, bueno, los derechos y las obligaciones del trabajador o de los trabajadores y también de sus derechos y obligaciones de los trabajadores y también de la organización, en este caso del empleador. En el tercer capítulo vamos a encontrar todo lo relacionado a lo que es el sistema de gestión y en el cuarto capítulo vamos a encontrar todo lo relacionado a lo que es el tema de vigilancia de la salud, o sea, el tema médico, el tema de salud ocupacional, que ya va a estar ligado a lo que es el tema de obras de construcción. En la norma G050 no se hacía mención al involucramiento del médico, del profesional de la salud en obras de construcción. Pero ya con el reglamento sí, ahora sí, ya en este caso el Estado, el Ministerio de Trabajo dijo, un momento, también es el tema de salud hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo, con todos los acontecimientos, enfermedades profesionales en aumento, enfermedades ocupacionales, muchas cosas en el ámbito de salud, temas psicológicos también, entonces los monitoreos, entonces ahora sí.
necesitamos incluir todos los aspectos que tienen que ver con el tema de vigilancia de la salud de los trabajadores. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Presten atención porque esto es muy importante. Cuando hablamos del ámbito de aplicación de la norma, en este caso el reglamento de seguridad, cuando se promulga allá en el 2019, noten algo importante, que el reglamento indicaba que el presente reglamento es aplicable a todas las actividades del sector construcción a nivel nacional. Hasta ahí todo bien. Es aplicable, obviamente, es un reglamento para construcción, pero es aplicable a nivel nacional. Hasta ahí, bacán, se entendía perfectamente. Pero existe otro tema más, que en este caso la norma incluye que comprende a los empleadores en el sector privado. Entonces acá se creaba un poco la discrepancia. Entonces, solamente esta norma aplica para el sector privado, porque claro, si vamos al alcance, en este caso de la norma G050, sí explica o menciona de manera expresa que la norma G050 se aplica tanto a sectores públicos como privados. Pero cuando se promulgaba, en este caso, la norma, el reglamento de seguridad ya en 2019, únicamente decía que se aplicaba para el sector privado. Existía cierta discrepancia. ¿Por qué? Porque los empleadores, cuando iban, obviamente, a un proyecto en construcción, cuando eran licitaciones con el Estado, tenían cierta discrepancia o cierta confusión con el hecho de qué plan de seguridad voy a implementar, el que me dice la G050 o el que me dice el reglamento de seguridad para construcción. Entonces, ya para poder disipar un poco las dudas acerca de cuál es el alcance o si es que comprende o no para las actividades del sector privado y del sector público, en el 2021 ya en este caso el reglamento de seguridad, perdón, el Ministerio de Trabajo promulga una resolución ministerial que es la 251 y acá sí ya esclarece un poco el panorama y dice, un momento, yo sé que de repente hubo una confusión en el reglamento para construcción que fue promulgado hace un par de años atrás, pero acá ya aclaramos todo. Y acá ya hace mención que las actividades que alcanza o que tienen alcance o que están obligadas a cumplir con este marco normativo son de acuerdo a su SIU su SIU, que en este caso el SIU es un número internacional que identifica cada una de las actividades, obviamente que están relacionadas a la ejecución o al core del negocio. ¿Y cómo verificamos este número? Bueno, esto es en la SUNAT, de acuerdo a cómo hayan hecho el registro de las actividades. Pero noten algo bien importante acá. Eh, Acá menciona que el alcance, en este caso del reglamento de seguridad, son para edificios incluidos prefabricados, carreteras, ferrocarriles, construcciones del proyecto del servicio público. Acá ya incluye. Entonces, si al inicio decía, si en el 2019 indicaba que, bueno, solamente era para el sector privado, bueno, en esta resolución ya se esclarece. Incluso la propia norma menciona esta resolución ministerial se ha hecho para poder esclarecer las actividades que tienen alcance del reglamento de seguridad para construcción. Claro, porque se creó toda una duda, ¿no? Toda una duda de qué norma o qué plan de seguridad o qué instrumento de gestión vamos a aplicar. Entonces, y ojo, que no solamente, y eso era otra de las dudas que se tenía. Si se tenía la duda si aplicaba el plan de la G050 o del reglamento para construcción, también se generaba otra duda. ¿Y qué pasa con las actividades que son puntuales que van a ir a un proyecto en construcción? Como por ejemplo, tengo una empresa que es concesionaria de alimentos. Voy a aplicar también en este caso, me voy a acoger a lo que indica el reglamento de seguridad para construcción. O yo soy un contratista que solamente hace el enchape y pues solamente voy a ir por un par de semanas porque mi actividad es puntual. Aplicaré también, tengo que hacer un plan de seguridad según la 011. Si yo trabajo de albañilería, o sea, si son actividades puntuales, yo como contratista, como subcontratista, tengo que acogerme a lo que indica este plan. Esta norma también indica ya que esta norma o este reglamento no es únicamente para la contratista principal, porque la contratista principal es el responsable de todo el proyecto, pero se tienen muchas contratistas dentro de ella, la contratista de instalaciones de acero, de albañilería, de encofrado, la contratista de instalaciones de HVAC, de ASI, de instalaciones sanitarias, eléctricas, pueden haber muchas contratistas. Estas contratistas deben aplicar también lo que indica el reglamento de seguridad para construcción.
Ya esta norma, esta resolución ministerial, la 251, explica que sí. Servicios de comedor, las actividades conexas a construcción, servicios de comedores, campamentos, vigilancia, servicios generales, servicios médicos, servicio de topografía, actividades de otro tipo de prestación de servicios en proceso de la construcción. Es decir, ya no hay excepción. Si tu trabajo es de agencia de vigilancia, tienes que aplicar los criterios que establece el reglamento de seguridad para construcción. Si antes establecías quizás un plan de seguridad que era un poco general, como lo indica quizás la resolución ministerial 050, bueno, ahora no. Ahora tienes que establecer ya un plan de seguridad con los requisitos que te indica la 011-2019 porque eres una actividad conexa a obras de construcción. No sé si hasta ahí tengan alguna consulta, alguna duda, de repente por ahí les quedó haciendo ruido algún tipo de explicación que estaba haciendo durante la ponencia. Si es que no, vamos continuando. Muy bien, continuamos. Eh, Cuando arrancamos, en este caso, con lo que indica la norma, cuando arrancamos de lleno de lo que indica la norma, en este caso, nos vamos a encontrar con un punto bien importante. Y este punto lo que hace mención es lo siguiente. En el artículo 7, apenas iniciando el reglamento, apenas iniciando la lectura, nos encontramos con el artículo 7. El artículo 7 dice, previo a la asignación temporal de las distintas actividades de su puesto de trabajo, el empleador verifica que el trabajador cuente con la información, competencias y aptitudes suficientes para desarrollar dichas funciones de manera segura. ¿Por qué se menciona esto? Porque cuando trasladamos o cómo es que se interpreta este artículo a la práctica. Anteriormente, y eso también hay que ser quizás un poco reales, ¿no? Ir un poco al realismo. Anteriormente, cuando se trabajaba con maestros de obra, hoy esta figura de maestro de obra ya tampoco no se está utilizando en muchas obras. Ahora se utilizan lo que son los capataces por cuadrilla y los capataces están sujetos bajo el ingeniero de campo, el ingeniero de producción. Anteriormente, cuando se utilizaba la figura de lo que son capataces, u hoy lo que se utiliza como, perdón, como maestro de obra anteriormente, y hoy por hoy lo que se utiliza, o la figura que se mantiene hoy son los capataces, presionan a los trabajadores y no miden si es que sus competencias, si es que conocen sus aptitudes, si es que están aptos para el puesto, lo que quieren es producir. Un caso bastante puntual que me sucedió fue de un trabajador que su estatura era reducida, su estatura era de 1,60. Entonces lo enviaron a trabajar en un banco de acero para habilitar lo que son el banco de acero, más o menos para poder hacer un bosquejo por acá. Teníamos un banco, este banco tenía una altura más o menos de unos 1,20 o 1 metro, vamos a ponerle 1 metro de altura. Tenía por acá 1 metro de altura y el trabajador medía 1,60. Entonces, el trabajador cuando realizaba su actividad, está este banco de acá le llegaba casi hasta la altura del tórax. Entonces, esta plataforma que tenían para poder hacer lo que es el habilitado de acero, le llegaba casi a la altura del tórax del trabajador. Entonces, el trabajador tenía que ponerse en cunclillas prácticamente para poder llegar a la altura que se requería para poder hacer su actividad. Entonces, ¿el trabajador tenía competencias para hacerlo? Sí, por supuesto, conocía la actividad, sabía, tenía mucha experiencia. ¿Estaba apto? Sí, también, pero las condiciones que les daban para poder ejecutar su actividad no eran las correctas. Entonces, esto es por el tema de campo. Y yendo más que nada al tema de la aptitud, hay trabajadores que le tienen fobia a lo que es la altura y subirlos a un andamio, atarrajear una fachada, andamios colgantes, definitivamente esto es exponerlo a que sufran cualquier tipo de accidente o de incidente. Es por eso que la norma es bien incisiva. Y noten que este punto es de bastante relevancia. ¿Por qué? Inicia con esto, es relevante. ¿Por qué? Porque esta norma dice, ojo, empleador, tienes que evaluar a tus trabajadores porque un proyecto en construcción obviamente es de bastante riesgo. Tiene muchas situaciones de riesgo. Son trabajos de alto riesgo. Así que si vas a exponer a un trabajador a que ejecute cualquier tipo de actividades en un proyecto de construcción, mira, ¿sabes qué? Me lo evalúas. Primero, que el trabajador sea competente, de que conozca, de que sepa, de que tenga experiencia. Y luego también que esté apto, de que el trabajador
tenga las condiciones fisiológicas, en este caso, para poder ejecutar una actividad. No vas a poner a un trabajador de repente que tenga algún tipo de patología, puedes realizar algún tipo de trabajo que va a tener reacción o que va a tener un impacto con su patología, o que de repente tenga pérdida de capacidad auditiva por ahí y lo expongas también a una fuente quizás donde va a ser de mayor riesgo para el propio trabajador. Es por eso que esta norma inicia con esto. Trabajador, tienes que ser evaluado y tiene que tener la aptitud para que pueda ingresar, obviamente, a un centro de trabajo como es construcción. Pero obviamente hay un trasfondo de todo esto. ¿Por qué? Porque también me he topado con algunos casos que dicen, ah, bueno, no me puedes en este caso prohibir trabajar las normas sociolaborales, que son como que la contraportada, ¿no? De todo ello. Pero bien, vayamos directamente a lo que nos interesa en este punto, lo que es el reglamento de seguridad para construcción, y nosotros como profesionales de la seguridad tenemos que, o cómo es que sabemos que el trabajador está apto, bueno, verificando su CV, verificando también el examen médico, que no tenga restricciones para trabajar en espacios confinados, para trabajar en altura, o que las actividades que ellos van a realizar, pues, estén validados por un médico competente. Entonces, ojo con ello. Luego también nos indica la norma, algo que no nos decía también la norma G050, este reglamento sí nos dice, señores empleadores, cuando yo sé que ustedes contratan a su personal y su personal es permanente. Operarios, carpinteros, de todas las cuadrillas que ejecutan las actividades son permanentes. Los tienen mapeados, carnet de REC, las contratistas con su carnet de RENOC, están todo mapeado con exámenes médicos, SSTR, están evaluados. 100% aptos para trabajar, bacán, no hay problema. Pero ¿qué pasa con los visitantes? ¿Qué pasa con aquellos, por ejemplo, que son representantes legales de algunas subcontratas o quizás algunos proveedores que vienen a visitar el proyecto o quizás alguna alta dirección o visita en este caso de la compañía, de la oficina central que viene a visitar el proyecto? La norma nos dice que se debe implementar un procedimiento, es decir, que la visita en este caso no tiene que estar, digamos, yendo de manera independiente, es que toca la puerta, le abren e ingresa. No. En este caso, la norma establece un procedimiento y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que establecer un procedimiento. Primero, dentro de este procedimiento, debes designar a la persona, en este caso, que se va a encargar de ejecutar el procedimiento. Es como que una introducción. El primer paso, encarga o designa quién va a ser la persona de ejecutar este procedimiento. Por lo general, acá recae sobre el tema de seguridad. Y nosotros como seguridad debemos implementar este procedimiento. ¿Y qué debe contener este procedimiento? Primero, que la visita debe identificarse. Entonces, bajo este concepto, el procedimiento debe indicar o debe iniciar más o menos así. Punto número uno, ya del desarrollo del procedimiento, la visita se identificará con su documento de identidad, el vigilante se comunicará ya con la persona a quien va a visitar, pero es más o menos el desarrollo del procedimiento. Luego, verificar que los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, como equipo de seguridad, equipo de protección personal, en este caso, puede ser el procedimiento, puede indicar el jefe de seguridad, el supervisor de seguridad, el área de seguridad, verificará que la visita cuente con todos los requerimientos de seguridad, equipo de protección personal, casco, botas, lentes, guantes, ya de acuerdo a la obra, no de acuerdo a los parámetros de la obra. Pero adicional a ello, ¿cuáles son los documentos que deben, en este caso, evidenciar la visita? Es el SCTR. Entonces, me ha tocado ver algunos casos o en alguna oportunidad, pues indican, no, es que es una visita, solamente es puntual, sin SCTR, pero la persona al momento de ingresar a un proyecto en construcción ya está expuesto pues a todas las condiciones de riesgo del proyecto. Por ende, deben sí o sí contar con un SCTR. Eso es una recomendación. No está estipulado, digamos, no lo dice el Reglamento de Seguridad para Construcción, las visitas deben contar con un SCTR, no lo indica, pero sí lo indica en este caso la norma del SCTR, que todas las actividades donde hay un listado de normas que le aplica el SCTR, todas ellas deben contar o todas las personas deben estar coberturadas o aseguradas con este seguro. Entonces, paso número uno, identificamos la visita, luego también verificamos los requerimientos de seguridad y luego también establecemos quién va a autorizar. Luego entregamos una cartilla. ¿Qué es esa cartilla de seguridad? Ahorita lo vamos a ver. Y luego también debe el procedimiento indicar
¿cuál va a ser el acompañamiento? Tiene que haber una persona que realice el acompañamiento. Es importante, ¿por qué? Porque una visita, pues es una visita, no conoce las instalaciones del proyecto. Por ende, hay que acompañarlo por la ruta de evacuación, las escaleras, hay andamios que se utilizan como escaleras, hay trabajos que de repente se están haciendo con equipos y maquinarias, hay que verificar también por dónde, cuáles son las zonas donde el visitante puede trasladarse y cuáles son las zonas que son restringidas. Hay zonas que son áreas restringidas que el personal de obra sí puede pasar, pero hay áreas que son restringidas y que no puede pasar el visitante, aunque los demás trabajadores sí, pero el visitante no, por las mismas condiciones de riesgo. Entonces, todo ello debe establecer o debe estar plasmado dentro de este procedimiento. Como recomendación, ¿a quién se le entrega este procedimiento? Es al personal de puerta, al personal de vigilancia. El personal de vigilancia debe recibir, en este caso, el procedimiento y debe leerlo. Debemos hacerle la difusión y debemos decirle, ¿sabes qué? Mira, agente de vigilancia, léete este procedimiento que a partir de la fecha esto se debe seguir sí o sí. Entonces ya el personal de vigilancia toma conocimiento y ejecuta también el contenido de este documento. La cartilla de seguridad, lo que dice la norma es que se le debe entregar la cartilla de seguridad. Esta cartilla de seguridad debe contener como mínimo los datos de quien autoriza el ingreso, las instrucciones y recomendaciones, el listado de equipo de protección personal, las señales de seguridad, prohibición en los esquemas de ruta de evacuación y cualquier otra información que se considere pertinente. Más o menos como se puede ver acá, este es un modelito. Eso es más o menos cómo es que debería estar constituida una cartilla de seguridad. Recomendación acá. Para poder hacer la entrega de esta cartilla, es importante que ustedes puedan dejar en la puerta del ingreso al proyecto, que puedan dejar un registro de asistencia y que en el temario le puedan, se pueda poner como título, ¿no? Entrega de la cartilla de seguridad o charla de ingreso para visitas más entrega de cartilla de seguridad. Entonces, ya ustedes van a tener, en este caso, pues una evidencia de que esta cartilla les iba entregada. Una de las formas también de cómo yo lo he manejado en unos proyectos es, sobre todo en movimiento de tierra. En movimiento de tierra, todavía las instalaciones no están del todo ejecutadas al 100%. No se cuenta quizás con una caseta de las oficinas, porque todavía están en tema de movimiento de tierra. También por la misma dinámica de la obra, porque están en excavaciones, no hay mucho espacio. ¿Cómo es que yo he manejado en alguna oportunidad este procedimiento y esta cartilla también? En esta cartilla lo que hago es generar un drive. En un drive subo esta cartilla, genero un código QR y lo pego también en la caseta de vigilancia. Entonces, las personas o los visitantes que tienen acceso a su celular, a su móvil o algún otro aparato electrónico pueden escanear el código QR y lo pueden ver de manera digital. Pero sí o sí, en este caso el registro sí tiene que hacerse a mano alzada. Es una forma también de poder quizás reducir un poco la carga documental a mano sin la necesidad de poder vulnerar este procedimiento. Muy bien. También lo que indica la norma es que la obra, en este caso el empleador, pueda implementar lo que es el uso, en este caso el control, perdón, el control del uso de alcohol y drogas ilegales. Este es un tema bastante, pero bastante relevante. Incluso también en otros sectores económicos, como en minería, han sucedido casos bastante emblemáticos, bastante conocidos, donde se han ido hasta denuncias y se ha pronunciado incluso los jueces, hasta el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque este es un tema bastante delicado. Yo, como en toda la experiencia, sí puedo recomendarles de que no se puede implementar. Hay algunos controles que dicen, bueno, después de la fiesta, si hay una fiesta, no sé, Navidad, Año Nuevo o cualquier otra festividad, lo que se toma por costumbre, sobre todo el área de seguridad, y yo lo he hecho anteriormente, pero no lo recomiendo, es pararse en la puerta con un alcotés. Sopla, ok, verde pasa. Sopla, no recomiendo hacer esa práctica cuando alguien sale positivo. Cuando alguien sale positivo, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Ah, salió positivo, listo, tu papeleta y despido. No funciona así, muchachos. Esto sí, quiero ser bastante, pero quiero ser bastante claro con este punto. Es una recomendación. Si ustedes lo quieren seguir manejando de ese modo, pues está bien, pero es una recomendación que bajo mi experiencia no se debería realizar. Es que, salió rojo, listo, suspendido, retirado del proyecto porque ha consumido alcohol.
hay varios parámetros detrás de todo ello. Hay personas que consumen algún tipo de sustancias que, como por ejemplo drogas que sí son autorizadas por las farmacias, ¿no? Las droguerías, y consumen algún tipo de sustancias o medicamentos, incluso el mate de coca, ya ustedes conocen el caso de Paolo Guerrero, que pueden influir en que este aparato pueda dar como positivo. Puede ser un falso positivo. Entonces, el retirar o el despedir a un trabajador solamente por el hecho de decir, bueno, el alcotés salió positivo, ¿y quién tomó el alcotés? Bueno, el supervisor de seguridad, el jefe de seguridad. Esto puede decantar en una contingencia bastante grande. Pueden generar bastantes problemas legales porque no es el procedimiento correcto para despido o el procedimiento sancionador correcto. El procedimiento sancionador correcto es que, sobre todo para estos casos, es que se pueda, en este caso, tener la evidencia quizás de un agente policial, llevarlo a un centro médico, tomarle una declaración, que el propio trabajador declare de que sí ha consumido, y luego también hacerle que presenten algún tipo de descargo. O sea, hoy por hoy las normas sociolaborales están bastante, pero bastante, se están haciendo muy conocidas y cada día están generando pues nuevas actualizaciones. Por ende, incluso amonestar o suspender, como antes se hacía en obras de construcción con nuestra tradicional papeletita, ya tampoco no está correcto, no está del todo bien. No es correcto. Y sobre todo de este uso de alcohol y drogas ilegales. Por tanto, lo que dice esta norma es que el empleador pues tiene que implementar o tiene que establecer política de alcohol y droga para poder evitar y obviamente difundir a los trabajadores para que ellos eviten este tipo de consumo de algún tipo de estupefacientes o drogas ilegales. Luego también nos indica, eso es importante, el artículo 63, si no más me equivoco, si es que alguien, si me estoy equivocando, alguien en el chat me puede corregir. El artículo 63, aunque creo que 63 habla de las obligaciones o de los equipos de protección personal, hace mención de la ley de seguridad, la ley 29783, hace mención a que el empleador, en este caso, debe implementar cualquier mecanismo para poder interrumpir lo que está considerado como trabajo inseguro o todas las actividades con riesgo eminente deben ser detenidas sin que éste implique algún tipo de descuento al trabajador. Pero ya cuando se promulga en el 2019 este reglamento, ya hace mención de manera expresa, de manera textual, de que el empleador debe establecer un instructivo para poder detener actividades que obviamente tienen algún tipo de riesgo inminente. Porque pues antiguamente o anteriormente al trabajador se le decía, haz tu actividad y el trabajador tenía que ingeniársela. Si es que no tenía andamios, si es que no tenía EPPs, si es que no tenía cualquier tipo de instrumento de seguridad, igual tenía que hacerlo. Pero hoy por hoy ya las normas han cambiado y los trabajadores de hoy por hoy también ya se conocen la norma, sobre todo con la nueva tecnología, las redes sociales que están hoy en pleno auge. Entonces ya se conocen cuáles son los parámetros normativos, las obligaciones del trabajador, las responsabilidades también de la empresa que debe proveerles todos los instrumentos de seguridad para los trabajadores. Y en este caso el reglamento de seguridad te indica o indica, el empleador debe establecer un instructivo, este instructivo trasladárselo a los trabajadores y ellos deben ejecutarlo. Incluso por ahí he visto algunos instrumentos de gestión o buenas prácticas sobre unas tarjetitas de negativa al trabajo seguro. Estas tarjetitas se les proporcionan a los trabajadores y ellos, cuando ven algún trabajo crítico que están siendo expuestos, pueden levantar esta tarjetita roja o pueden comunicarlo de que se están exponiendo a un riesgo inminente y que van a detener la actividad. En este instructivo, lo que tienen que hacer el trabajador es comunicar, no es que detiene la actividad y ya está, me quedo hasta que alguien venga y ponga en conocimiento o arregle. No, es por eso el instructivo, porque en el instructivo se debe mencionar, ok, detectas una actividad, paraliza la actividad, le comunicas al capataz, a tu encargado, a tu jefe inmediato, y ellos toman acción ya para poder mejorar las condiciones. Y ojo, que este tiempo que pierde el trabajador mientras que se están generando las condiciones óptimas de seguridad no es motivo para suspensión, para descuento o para cualquier otro tipo de sanción administrativa. Entonces, hay empresas que establecen política de negativa al trabajo inseguro, instrumentos, procedimientos, tarjetas y hasta campañas de seguridad con todo lo relacionado a ello. Bien,
Acá más o menos podemos ver una imagen, ¿no? Esto es una actividad bastante crítica. Si alguien, a ver, quiere participar, ustedes pensarán que esta es una actividad que está bien, mal. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que opinan los muchachos del escenario? A ver, ¿alguien se atreve? Problema con el sonido, va y viene. Acá me dicen en el chat, el audio está fallando. Por favor, confírmame si es que se me escucha bien. Está entrecorta, ¿Hola? Sí, sí, dice, de de vez en repente. cuando se entrecorta la comunicación. A ver, permíteme un momentito mientras arreglo el tema del teléfono. Mm, Un momentito. ¿qué es eso, Dios mío? Bien, ahora sí, por favor me confirman si es que pueden escucharme ahora con claridad. Confirmado. A ver, Tolerable. sí, un momentito, por favor, permíteme un par de minutos que estoy conectando, se me va a descargar la... Bien, ahora sí. Entonces, esto, por ejemplo, es una situación en la que podemos ver a dos trabajadores que están realizando una actividad de alto riesgo. Dentro de esta actividad de alto riesgo, podemos darnos cuenta de que dos trabajadores están realizando una actividad sin el más mínimo de las condiciones de seguridad. Hay ausencia de plataformas, hay ausencia también de repente de algunas barreras de seguridad. No es tampoco la forma correcta donde deberían estar enganchados los trabajadores. Noten que en la parte de acá los trabajadores lo que están parados sobre una estructura que ni siquiera es una plataforma, están pisados sobre las barandas. En la siguiente sesión, que es en el tema de la norma G050, vamos a hablar que lo que hace, en este caso la norma G050, es prohibir lo que es pararse sobre las barandas de seguridad porque esto no generan la fuerza resistente o no tienen la resistencia para poder pararse, en este caso, para que un trabajador pueda pararse o realizar una actividad sobre algún tipo de la baranda de seguridad. Noten acá, ¿no? Donde el trabajador está parado. En caso de situaciones de emergencia, no se tiene ni siquiera ninguna escalera, ningún acceso para que puedan desplazarse, ¿no? Hacia el punto más cercano. Acá, alguien, por ejemplo, del público, alguien de los que están presentes, qué pueden percibir aquí en esta imagen? ¿Será un riesgo inminente, un peligro inminente? ¿Qué es lo que podrían detectar ustedes como supervisores de seguridad? A ver si alguien se anima. Buenas noches. Buenas noches. Por lo poco que se logra ver en la imagen, hay un izamiento de carga. Ese izamiento está muy cercano a líneas de tensión eléctrica que puede provocar, obviamente, descargas eléctricas tanto a la persona como a la maquinaria. Obviamente no se está, la ausencia de supervisión hace también de que el riesgo o la probabilidad de que ocurra un incidente es alta.
Bien. También el tema de la fijación de la carga no parece la más adecuada. Entonces, existe la posibilidad de que ocurra un aplastamiento por la caída de la carga. Sí, sí, es correcto. Tenemos, por ejemplo, el tema de las líneas. ¿Alguien más? ¿Alguien? Gracias por tu intervención. ¿Alguien más que quiera Ingeniero Juan, participar? ingeniero Juan, buenas noches. Los saluda Miguel García. Miguel, ¿qué tal? Un ¿Qué gusto, tal? Miguel. Un Coméntame. gusto. Mire, lo que puedo apreciar, he ampliado la imagen, es que las cadenas están arriostradas o amarradas a los alambrones. Y todos sabemos que esos alambrones, al momento de hacer torsión para amarrar los paquetes, ya sufren fatiga, entonces no tiene la misma resistencia de antes, pues, ¿no? Sí, es correcto. Si bien es cierto, aquí tenemos dos condiciones bastante críticas, pero bueno, el ángulo de la foto lo que hace es como que acercar las líneas de tensión, pero están un poco alejados, tenían una distancia de aproximación más o menos de 7 o 8 metros. Pero lo más crítico que tenemos acá, gracias Miguel y también al otro compañero por su intervención, es que esta cadena está enganchada acá, a lo que son los alambres, al alambre, en este caso el alambre que está sujetando el paquete de acero, y esto no es correcto. Para eso se deben utilizar otro tipo de sistemas de aparejo de izaje, como los estrobos, en este caso los estrobos metal o las cadenas metálicas, o lo que son los estrobos metálicos, pues para poder hacer el ajuste o el amarre correcto y así, y así generar el izamiento. Pero, como ya bien lo dijo Miguel, este alambre lo que funciona o lo que sirve es para poder sujetar el paquete de acero, más no para poder recibir una carga al momento de ser trasladado. ¿Esto será un peligro inminente? Por supuesto que sí. Pone en riesgo a tanto a la operación, a las actividades que se están realizando, a todos los trabajadores también que que pueden estar ejecutando actividades en el proyecto. Muy bien, gracias por su participación. Con relación a las obligaciones de los trabajadores, y esto les recomiendo que esto lo puedan trasladar en lo que es el reglamento interno de trabajo, porque las recomendaciones de los trabajadores o estas son las obligaciones, como por ejemplo que los trabajadores deben estar sujetos a cumplir con los reglamentos, los procedimientos, los estándares, reportar de forma inmediata cualquier tipo de incidente o de accidente, no cometer actos o condiciones inseguras, no levantar cargas que excedan los pesos máximos establecidos en la resolución ministerial. Todas estas obligaciones deberían estar plasmadas dentro del reglamento interno. No lo dice la norma, pero como una recomendación sí, de que todas estas puedan ser trasladadas a lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es difundido a los trabajadores. Muy bien. Otro de los puntos importantes, vámonos de lleno ya, vamos avanzando a lo que es el tema de seguridad, el plan de seguridad. Y acá, como ya les comentaba también al inicio de la presentación, tenemos dos normas que establecen en este caso cuál es la información mínima que debería contener un plan de seguridad. La norma G050 hace lo suyo mencionando a lo que hasta el 2018 se venía realizando. Nuestro plan de seguridad lo que se encargaba era de reunir toda la información mínima que establecía la norma G050 y luego pues se ejecutaba. Pero ya en el 2019, lo que hace en este caso el reglamento de seguridad dice, bueno, está bien la información que tenía la norma G050, pero necesitamos pulirla, necesitamos generar un poco más de información, necesitamos estructurar un poco más, concretar la información y para ello se implementan varios cambios. Dentro de ello, nosotros, y algo bien relevante, dentro de la G050 es este punto. La norma G050 lo que hacía mención es que el jefe de la obra o el residente es el responsable de implementar el plan de seguridad. Pero ya en la 011, lo que hace en este caso, los que redactaron la norma o que generaron la evaluación, dicen lo siguiente, el empleador no es el residente, es el empleador. Claro, porque el residente es como el jefe de la obra, de un proyecto, pero no recae sobre él la implementación de seguridad, recae sobre el empleador.
en este caso sobre la empresa. ¿Por qué? Porque el plan de seguridad contiene mucha información, incluyendo el presupuesto de la obra que se tiene, y el presupuesto de la obra se ve en el tema de la licitación. Por ende, el tema de la licitación a veces no siempre está en residente de la obra. En residente lo contratan ya para ejecutar el proyecto. Es por eso que ya la norma, la 011, indica no, no es el jefe de obra, no es el residente, es en este caso el empleador. Entonces, ya con el empleado, ya teniendo todo este paneo general ya un poco más estructurado, ahora sí ya le da un poco más de fuerza a la norma. Bien, con relación al contenido mínimo del plan de seguridad, acá podemos ver en esta lámina un comparativo. Lo que mencionaba la norma G050, que es el objetivo del plan, la descripción del sistema, las responsabilidades y todo lo que debe contener el plan de seguridad. Eso es lo que menciona la G050. Pero si nos vamos, en este caso, al Decreto Supremo 011-2019, ya nos indica una estructura un poco más sólida, un poco más estructurada: los objetivos del plan, el alcance de la obra, la política de seguridad y medio ambiente, el organigrama, los elementos del plan, y noten cuáles son los elementos del plan. Acá hay que constituir objetivos y metas en materia de seguridad para el proyecto, la estructura del subcomité de seguridad, los requisitos legales, el IPER, mapa de riesgo, plan de vigilancia de salud de los trabajadores, procedimientos de trabajo de alto riesgo, programa de capacitación, formatos, en este caso los que se van a ejecutar o los que se van a considerar para el proyecto, el registro de auditorías, el cuadro de índice de seguridad y el plan de respuesta ante emergencia. Lo otro, también otro instrumento de gestión, es el tema del IPER. Ahora, acá, muchachos, es importante. Para nosotros poder implementar lo que es una matriz hiper, es importante considerar lo siguiente: el mapa de procesos. ¿Qué es el mapa de procesos? No es más que seccionar, en este caso, dividir por procesos cada una de las actividades de una empresa, como por ejemplo los más importantes, que son los estratégicos, luego son los operativos y los de apoyo. Los procesos claves, que en este caso son los que le dan la razón de sentir, el core del negocio. Los estratégicos, y esto depende mucho también del core del negocio. En la mayoría de los mapas de riesgo, de los mapas de procesos, cuando me ha tocado revisar algunos, en los estratégicos están, como por ejemplo, la alta dirección, el sistema integrado de gestión y algunos otros que la organización considere pertinente. Si vamos directamente a lo que es el tema de construcción, en todo lo que son los procesos claves, que acá va a ser el core del negocio, acá podemos incluir, como por ejemplo, el tema de la ejecución de obras, la licitación de obras, la compatibilización, todo lo que es el corazón, el core del negocio. Si es que alguno de ellos quizás no existe, toda la empresa no existiría, o sea, todo el core del negocio no existe. Es decir, si en un proceso clave no está la ejecución o el desarrollo del proyecto, pues si es una empresa constructora no tendría razón de ser. Y luego los procesos de apoyo, como por ejemplo logística, mantenimiento, quizás el área legal, son procesos que le dan apoyo. Pero ¿por qué es importante conocer el mapa de procesos? Por la siguiente razón: porque cada uno de los procesos, en este caso tenemos un proceso general, la ejecución de obras. Es un proceso porque es el macro. La ejecución de obras, tenemos infinidad de actividades, infinidad de tareas, pero a macro, o sea, a una macro como tal, esto lo que se considera pues es un proceso. Y este proceso se va a considerar, de este proceso vamos a desglosar varias actividades. Si tenemos uno de los procesos solamente, vamos a tomar uno de estos procesos, lo vamos a desglosar para ver por qué es importante conocerlo, pues antes de poder implementar una matriz hiper. Entonces, en la ejecución de proceso, en el proceso como tal, tenemos la ejecución de obras. Luego de este proceso, vamos a sacar las actividades. Ojo que esta no es la única actividad de la ejecución de obras. Movimiento de tierra es apenas una de las actividades. Acá podemos tener, por ejemplo, albañilería, podemos tener acá encofrado, podemos tener acá lo que es compactación, varias actividades podemos tener. Ahora, después de estas actividades, pues cada actividad tiene una tarea. Por ejemplo, movimiento de tierra tiene una o varias tareas. En movimiento de tierra tenemos trazo y nivelación,
Tenemos también acá eliminación del terreno que se está eliminando. Tenemos por acá de repente compactación. Todo eso son actividades que van a estar ligadas o relacionadas a la actividad de movimiento de tierra. Luego que conocemos la tarea, para cada una de esas tareas se tiene que establecer lo que es un procedimiento de trabajo. El procedimiento de trabajo, por lo general, la estructura tiene tres fases. Que lo primero, obviamente, la parte de objetivos, alcance, introducción, quizás algunas definiciones o algunas normas van a ser aplicables al proceso, debe tener la descripción de las actividades por la parte de producción. Luego también vamos a ver la parte de calidad. Y dentro del procedimiento vemos la parte de SST. Esa es la estructura que debería tener un procedimiento. Y una vez que tenemos ya el procedimiento, lo tenemos que llevar a lo que es una matriz hiper. Entonces, se dan cuenta que no es solamente por tener una matriz hiper, no es decir, bueno, voy a una obra y ya, listo, le cambio el logo y listo, ya tengo mi hiper. No, porque debo conocer primero cómo es que funciona la empresa, qué actividades se van a realizar, cuáles son las tareas, cuáles son los procedimientos y por consiguiente implementar una matriz hiper para cada uno de los procedimientos. Más o menos un ejemplo para poder tener un poco mayor de contexto. Como actividad tenemos actividad conjunta, es un conjunto de operaciones que tienen un objetivo específico como tal. Esta es una actividad que engloba, por ejemplo, movimiento de tierra, acá hay trazo y nivelación, hay excavación y hay eliminación de desmonte. Como tarea específico, la tarea es una de estos cuadraditos. Ok, ya sabemos definir entre una actividad y una tarea. Ahora tenemos que ver también el puesto de trabajo. Para poder establecer lo que es mi matriz hiper, debo conocer también cuál es el puesto de trabajo. Y en algunos hipers, yo lo que me ha tocado revisar es que como por ejemplo pone operario, oficial, ayudante y nada más. Pero es importante tener que contextualizar de manera correcta. Para el puesto de trabajo, los puestos en su mayoría, a excepción de tres, acá en Perú, los establece la organización. El residente de la obra, gerente de proyecto, ingeniero quizás de presupuesto, ya todos ellos la organización puede establecerlo. Pero lo que no puede establecer en este caso ya son los puestos que por norma están considerados, como por ejemplo ayudante, oficial, operario. Estas categorías tienen que ir sí o sí. Pero, ¿ayudante de qué? ¿Operario de qué? ¿Oficial de qué? Ayudante de albañilería, oficial de carpintería, ayudante o operario de encofrado. Ya, todos estos puestos deben estar identificados de manera correcta o expresados de manera correcta dentro de nuestra matriz hiper. Entonces, haciendo un paneo general, ya Una sabemos. consulta. Sí, adelante. En el tema del puesto de trabajo debe incluir las funciones del puesto. Sí, sí, Debe estar incluido. Sí, por supuesto. Para poder conocerlo, para poder conocer o conocer un poco más acerca de la actividad que se está realizando, sí se puede definir en este caso, pero el instrumento de gestión donde se desglosa todas las funciones, los requisitos del puesto de trabajo, es otro instrumento de gestión, es el MOF, que en este caso es la matriz de operaciones y funciones. Ahí sí ya se desglosa cuáles son los requisitos, cuál es el puesto de trabajo, pero aquí puntualmente para poder conocer cómo establecer un hiper, porque el hiper te dice identificar por puesto de trabajo o evaluar por puesto de trabajo. Entonces, a modo de ejemplo, pongo que el puesto de trabajo debemos conocer dentro de un proyecto en construcción cuáles son los puestos de trabajo que vamos a evaluar. Residentes, ingeniero de campo, operario carpintero, los riggers, los albañiles, los vigías. Y una vez que ya sepamos los puestos de trabajo, obviamente el lugar de trabajo sí es conocido, ¿no? El proyecto, bueno, proyecto ABC, proyecto Infinium, el nombre del proyecto. Muy bien, y ahora sí, la resolución ministerial 050 nos establece tres metodologías para poder hacer la evaluación de una matriz hiper. Y por consiguiente, algunas otras normas sectoriales pues también indican algunas otras metodologías, como por ejemplo la norma de seguridad para el sector minero también establece otras metodologías para poder implementar una matriz hiper. Pero vayámonos a lo que no se nos complica mucho. En la matriz hiper, esto es a modo de ejemplo. Entonces, en este hiper, lo pongo a modo de ejemplo, pero podemos encontrar varios quizás errores o quizás varios alcances dentro de esta matriz. Acá tenemos la tarea. Hay algunos hipers que por acá le ponen proceso.
El proceso. Y está bien. Entonces, mientras más información tengamos, está bien. Proceso. Luego, la tarea. Luego tenemos que ver si es que la tarea es rutinaria o no rutinaria. Tenemos que identificar el peligro de esa tarea. El tipo, si es que es ergonómico, psicosocial, locativo. Luego, el riesgo. El puesto de trabajo. Y noten acá, puesto de trabajo, ayudante oficial operario. ¿Ayudante oficial operario de qué? Es carpintero, es fierrero, es albañil, ya, entonces se tiene que expresar de manera correcta, pues para poder entender de que ese operario es de albañilería o que ese operario es de carpintería. Ya sabemos que esta actividad ha sido evaluada para un puesto de carpintería en obra, ¿no? O si es que es un rigger, o si es que es no sé, un ingeniero residente, u oficina técnica, o la parte de la supervisión. Entonces, acá tenemos que definir sí o sí. También uno de los puntos es, como primera parte, las medidas de control existentes. Esto es lo que se tiene in situ, lo que se tiene ya, antes de poder hacer la implementación de otras medidas o antes de hacer los requerimientos o de solicitar a la empresa que implemente algunas otras condiciones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene hoy por hoy de repente para evaluar un puesto de albañilería, para evaluar un puesto de rigger? ¿Qué es lo que se tiene hoy por hoy? Bueno, por ejemplo, acá dice, se tiene la charla, el ATS, el uso obligatorio de EPPs, hay EPPs, y los procedimientos. Se tiene el procedimiento, pero quizás no es suficiente. Luego, esto es adicional, algunas matrices lo tienen, algunos no. Los requisitos, en este caso, acá dice, bueno, que es un tipo ergonómico, por ende, hace relación a una norma que es de la ergonomía, y luego se genera lo que es la evaluación. ¿Y de dónde salen estos numeritos? Bueno, el índice de personas expuestas viene de acá, de esta matriz, donde nos dice que si el índice de personas expuestas o la cantidad de personas expuestas es de 1 a 3, se debe considerar el número uno. Entonces, acá tenemos el número uno. El índice de procedimientos, acá hay uno. ¿Por qué sale uno? Bueno, acá nos dice que el índice de procedimientos nos dice existen y son satisfactorios y suficientes. Si es que existen, son satisfactorios, están bien redactados, tienen todo el alcance, entonces se considera uno. Si es que existen parcialmente y no son suficientes, el número dos. Y si es que de lo contrario no existe ningún tipo de procedimiento, se debe asignar el número tres. Para este ejemplo se considera el número uno. El índice de capacitación, también acá hay un número uno. Y acá nos dice que el índice de capacitación, el personal es entrenado y conoce, es decir, que es capacitado, conoce el peligro, entonces asignamos el número uno. Si es que no está capacitado ni entrenado, el número tres. Entonces, así es como se va generando el tema de la evaluación de este riesgo. El índice de probabilidad no es nada más y nada menos que hacer la suma de estos numeritos, uno, 2, 3, 4 y 5. Acá está el número 5. La severidad, en este caso, ¿por qué un número 2? Ok, vaya, vamos acá de nuevo a la parte de la matriz y en el índice de severidad vamos a esta parte, a esta columna. Y nos dice que si la lesión, en este caso, que me va a producir este riesgo evaluado acá, atrapamiento por carga pesada o exposición a sobreesfuerzo, si este tipo de riesgo lo que hace es generarme una lesión sin incapacidad o simplemente es una incomodidad, bueno, le asignamos el número uno. Si es que este tipo de riesgo me causa una severidad que tiene una lesión con incapacidad temporal o daños irreversibles, le asignamos el número dos. Y si la lesión en este caso es con incapacidad permanente o daños irreversibles, le vamos a asignar el número 3. Y bueno, acá hay un número 2 y para que me salga este número 10 es únicamente multiplicar estos dos números. Y ya tengo aquí el número 10. ¿Y cómo se interpreta este número 10? Bueno, acá tenemos la siguiente tabla. El nivel de riesgo. Trivial, si es que me sale 4, es trivial. Bueno, acá dice no necesito adoptar ningún tipo de acción. Todo está bien, todo está controlado. Tolerable, en este caso, si es que el nivel de riesgo me sale de 5 a 8, moderado de 9 a 16, de 25 a 36 es intolerable. ¿Y qué es lo que me dice acá? Acá lo que me dice es que no se debe comenzar ningún tipo de actividad hasta que se reduzca el nivel de riesgo. Es decir que si aquí en el grado de riesgo me sale significativo o intolerable, perdón, y acá me sale un nivel de riesgo mayor a 25, acá me va a salir, me va a decir, ¿sabes qué? No puedes iniciar esta actividad.
¿Por qué? Porque tienes que reducir el nivel de riesgo. ¿Y cómo es que reduzco el nivel de riesgo? Voy a ir a la parte primero que he evaluado. Y digo, bueno, índice de personas expuestas, puse un número 3. ¿Por qué? Bueno, es que ninguna estaba capacitado. Habían más de 12 personas expuestas, ninguna estaba capacitado. Ok, en las medidas de control a implementar, lo que tengo que hacer en esta nueva evaluación, voy a ver si es que ya capacito al personal o lo reemplazo por personas que sí están capacitadas, sobre todo si es que es una actividad de alto riesgo. Si una actividad para trabajos en altura no tiene procedimiento, por acá índice de procedimientos le voy a poner el número 3 y esto se va a elevar, pero si ya reemplazo al trabajador por personas que sí son capacitadas o de pronto los capacito, ese índice se va a ir reduciendo y obviamente a menor número de los índices, obviamente el nivel de riesgo va a ser menor. Muy bien. Y otro de los puntos también que nos dice esta norma es que todos los peligros o todos los hipers o todas las evaluaciones de riesgo deben respetar una jerarquía de controles. Y esto está en la ISO 45001 y algunas otras normas también, que primero siempre va el tema de la eliminación, luego la sustitución, luego los controles de ingeniería, luego los controles administrativos y luego los EPPs como última instancia. Esto es una jerarquía de controles bastante conocida. Eh, un punto importante también, cuando nosotros implementamos un hiper, lo que nos dice esta norma es que debe ser implementado por personal competente y con la participación de los trabajadores y sus representantes. Noten acá, noten y presten atención. Tres escenarios: personal competente, representantes de los trabajadores y los trabajadores. Ojo, no es solamente representante de los trabajadores. Entonces, primero, vamos a ver, personal competente. ¿Cuándo es que una persona es competente? La norma nos indica que una persona tiene competencia laboral cuando tiene habilidades, tiene conocimientos y tiene actitudes. Es decir, tiene habilidad para poder desarrollar un hiper, tiene conocimiento para poder realizar una matriz hiper y tiene sobre todo la actitud. ¿Qué pasa si tengo habilidad y tengo actitud, pero no tengo conocimiento? Sí, yo hago el hiper, bacán. Tengo habilidades, me busco otra matriz por allá, similar. Tengo la actitud para hacerla, pero desconozco cómo generar la evaluación. Y acá es importante, muchachos, porque en algunas ocasiones, como jefe de seguridad, como encargado de la seguridad, a veces le pasamos la información pues a un ayudante, al asistente, para que él pueda hacer la matriz hiper, pero quizás no tiene el conocimiento suficiente para poder hacerlo. ¿Y qué es lo que termina siendo? Únicamente una matriz en papel, nada más. Pero la norma sí deja claro que se necesita habilidades, conocimientos y actitudes para poder ser una persona competente. Y es lo que me pide en este caso la norma, que para poder implementar un hiper yo debo ser una persona competente. Lo otro es que el hiper debe estar en consulta con los trabajadores. O sea, para poder implementar un hiper, de repente me reúno con los trabajadores, genero charlas de seguridad, encuestas, formularios, talleres, buzones de sugerencia. Esto todo debe estar correctamente evidenciado. Y como última parte, pues también nos dice que debe estar aprobado en este caso o debe participar los representantes de los trabajadores, sea un comité de seguridad, sea un subcomité o en este caso un supervisor de seguridad. Al inicio también de la ponencia les comentaba que este reglamento trae consigo un tercer comité. ¿Y cuál es este tercer comité? Como primer punto, el supervisor de seguridad, que en este caso ya conocemos en su mayoría, sobre todo para las normas en Perú, que es cuando una compañía tiene menos de 20 trabajadores y cuando ya superan es el subcomité de seguridad. Pero un tercer comité nos dice la norma que debe ser implementado con las contratistas. Todos sabemos que el supervisor de seguridad o el subcomité o el comité es por razón social. Es decir, yo soy empleador principal, tengo una razón social y con las personas que están bajo mi planilla de esa razón social debo implementar un comité de seguridad o un subcomité. Los demás contratistas o las personas que no forman parte de mi planilla no pueden participar porque no son mis trabajadores. Ok, pero lo que esta norma dice, ojo, si cada contratista tiene su supervisor o su comité y tú como contratista principal también tienes tu comité, necesitan formar un comité técnico entre
tanto la contratista principal con cada una de las subcontratas. Debe haber un representante de cada subcontratista. ¿Esto para qué? Pues para que puedan coordinar de repente algún tipo de actividad en paralelo, conozcan las actividades, el tren de avance. ¿Qué contratista ingresa de repente a un ducto de ascensores mañana para que no haya interferencias, trabajos en paralelo? Ya, entonces se necesita sí o sí un comité técnico y este comité técnico, ¿quién lo implementa? La contratista principal. Y a quienes incluye a cada uno un representante de todas las subcontratistas. Esto debe implementar. ¿Hay un proceso para la elección? No. Acá sí la norma te dice no hay un procedimiento, no hay un proceso, no hay formatos, pero sí debes en este caso implementar lo que se llama un libro de actas como recomendación, ¿no? Y en este libro de actas generar los acuerdos. A ver, una de las consultas que nos dice Cristian acá en el sector construcción solo cita el subcomité y supervisor en obras como adicional el comité técnico tal cual. ¿Hay alguna terminología del comité de seguridad? Sí, lo que pasa es que la ley de seguridad, partiendo de la ley de seguridad, nos indica que los empleadores deben establecer comité de seguridad y subcomité para los centros de trabajo. Entonces, en estructura, la oficina central, digamos que es una oficina central, la empresa ABC es una empresa, tiene tres obras. Entonces, a nivel corporativo, tiene que tener un comité de seguridad y luego cada uno de las obras debe tener también un comité, pero ojo, esto ya no se va a llamar comité, esto es un subcomité, porque está, valga el término, subordinado por el primer comité, que es el principal, que es el comité corporativo. El comité corporativo, que es el comité de seguridad, supervisa que cada uno de los subcomités implementados en los proyectos en construcción esté realizando, en este caso, las funciones como tal, las inspecciones, las reuniones, las investigaciones de accidentes, todo. Y obviamente el subcomité debe informar todas las actividades al comité principal. Esa es la figura tanto del subcomité como del comité de seguridad. Bien, entonces, sí, sí, por supuesto. El decreto supremo sí establece las pautas para la constitución del comité técnico, sí establece. Ahora, procesos para la formatería, no. Como les comentaba hace un momento, el decreto supremo 011 no nos indica utiliza tal formato, haz la elección en este tiempo, no, solamente nos indica establece el procedimiento, establece, perdón, el comité técnico y debe participar un representante de la contratista principal y uno también de cada una de las subcontratistas. Y con ello se genera todo el tema de las coordinaciones. Muy bien, vayamos avanzando porque el tiempo nos ha ganado. Todavía nos quedan alguna lámina más. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. No avanza, no avanza. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Bien, también es importante considerar que cuando se promulga en este caso la norma, la 011-2019, lo que nos dice es, bueno, se va a implementar una guía y esta guía va a considerar la forma o los métodos, cómo se va a implementar el comité de seguridad. Entonces, pasados 180 días, lo que hace el Ministerio de Trabajo promulga una guía. Es decir, cuando en el 2019 se promulga la norma, todavía nosotros seguíamos utilizando la metodología que establecía el Ministerio de Trabajo dentro de sus formatos, dentro de su página web. Están ahí los formatos, seguíamos estableciendo esta metodología. En el 2021, pues también se promulga lo que es la resolución ministerial 245, que establece también una metodología para poder implementar. Nos regíamos antes de que salga esta guía para construcción tomamos como referencia estas bases, pero ya cuando sale la guía para el subcomité de seguridad, ya establece los parámetros. Incluso también la 245 es bastante enfática en decir, creo que acá tengo la 245, sí, ahí está, la 245 es muy enfática en decir, ojo, yo me promulgo, pero ojo con esto. Esta 245, que esta resolución ministerial, no va a ser aplicable, en este caso, para el sector construcción en específico. ¿Por qué? Porque el sector construcción debe acogerse a lo que indica su guía. ¿Cuál guía? Esta guía que fue promulgada 180 días después
de que se promulgara la norma, en este caso la 011-2019. Por eso es importante, muchachos, de que nosotros por ahí veamos siempre si es que estamos utilizando los formatos correctos, los plazos correctos, porque la 245, esta norma establece un plazo de 30 días para el Comité de Seguridad. Pero la 011, no, la 011 te dice son 16 días. Es por eso que debemos considerar sí o sí. Ahora, ¿y los formatos cuáles son los que debo utilizar? Es un poco medio confuso al inicio, pero podemos utilizar los formatos que nos indica esta norma porque esta norma en sus anexos pues trae todos los formatos. Y los formatos son, por ejemplo, el anexo uno son 11 formatos que nos trae esta norma, la 245. Perdón. Pero lo que sí nos dice la norma, dice, bueno, está bien, pueden utilizar mis formatos, pero el procedimiento, ustedes fíjense cómo lo hace la guía, ¿no? Toman mis formatos, no hay ningún problema, nos dice la norma, nos dice la 245, pero el procedimiento para implementar el comité técnico, perdón, el subcomité de seguridad, vayan a su guía. Ya el Ministerio de Trabajo ya publicó su guía y ustedes utilicen el método que establece su guía. Si es que utilizan para construcción lo que establece la 245, entonces por ahí van a cometer ciertos errores y obviamente ante una fiscalización o auditoría van a ser observados. El plazo, como ya les comentaba hace un momento, son aproximadamente 16 días desde que se da conocimiento en este caso al sindicato, si es que la compañía tiene representantes sindicales, se da conocimiento para que ellos, la norma dice en estricto que el comité sindical es quien genera todo este procedimiento, no todo este proceso, pero en su mayoría o en la práctica no sucede así. En la práctica, siempre en su mayoría, pues pasa responsabilidad del empleador generar todo el procedimiento para el comité, o el comité o el subcomité de seguridad. Ahora, dos mitos, bueno, un mito y una verdad sobre el comité técnico. En la G050, sobre todo en específico en el sector construcción, nos indicaba que de manera automática el presidente era el residente de obra. Eso es lo que nos decía la G050. Y el secretario, el jefe de seguridad. Ahora, ya con la 011, nos dice que el presidente debe ser elegido por el subcomité y el secretario, pues también debe ser elegido por el subcomité. No es que, bueno, es residente, ok, presidente. No. El subcomité debe en este caso elegir quién lo va a presidir y quién en este caso va a ser el secretario. Ahora bien, con relación a las cantidades, también la norma nos indica que una obra, en este caso si tiene de 20 a 100 trabajadores, debe tener 4 representantes titulares. Ojo, no es que, bueno, de 20 a 100 yo tengo mis 4 y ahí se acabó. No, son 4 titulares y obviamente 4 suplentes. Si tienes de 100 a 300 son 6 titulares y tengo que tener 6 suplentes. Si son de 300 a 500 son 8 titulares y debo tener 8 suplentes. Así es como se maneja porque la norma te pide tanto representantes titulares como representantes que son suplentes. Uno de los puntos importantes también o de los instrumentos de gestión es el plan de respuesta ante emergencia. ¿Y qué es lo que nos dice este reglamento? Que el plan de respuesta ante emergencia debe ser, para poder implementar un plan de emergencia, yo debo tomar primero como referencia los resultados de la matriz HIPER, los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Es decir, y aquí quiero ser también bastante enfático y bastante puntual, no puedes implementar un plan de respuesta ante emergencia de manera independiente. O sea, no es que yo llegue a una empresa y digo, bueno, plan de emergencia, listo, acá está. No, no funciona así. El plan de respuesta ante emergencia tiene tiene un prerequisito. ¿Y cuál es ese prerequisito? Es el hiper. ¿Cuál es ese prerequisito? Verificar las condiciones climáticas, las condiciones geográficas, si es que hay presencia de animales, de repente es una obra cerca a un río, cerca a andenes, la altitud geográfica, entre otros, si es que está cerca de aeropuertos, entonces no es que yo vaya y diga, o si es que estoy cerca de repente a muelles o al mar, entonces no es que yo vaya y diga, bueno, plan de emergencia, listo, acá está, plan de emergencia, cambio el logo, nombre, listo. No, no funciona así. Debemos verificar también alturas geográficas, condiciones climáticas,
Y sobre todo, para poder implementar una matriz hiper, yo debo tener primero mi evaluación de riesgo, que es el hiper. Si es que no tengo el hiper, no podría implementar un plan de respuesta ante emergencia. Todo tiene que estar concatenado, todo tiene que estar relacionado. Es decir, en el hiper yo identifico las emergencias que puede tener mi proyecto. Y ya cuando voy al plan de respuesta ante emergencia, tomo esas emergencias que dice el hiper y las plasmo en este documento, donde ya indico el antes, durante y después de cada evento que pueda suscitarse, ¿no? Cuál es el flujograma de comunicación, la clínica más cercana al proyecto y todos estos datos que deben ser importantes dentro de este instrumento de gestión. El contenido del plan de respuesta ante emergencia, las emergencias que pueden suscitarse en el hiper, los canales de comunicación, los dispositivos en caso de emergencia, cómo actuar antes, durante y después, los simulacros, en este caso de entrenamiento, los procedimientos de respuesta ante emergencia y algunos puntos de coordinación. Ahora, con relación a la atención también de accidente de trabajo, la empresa también es muy puntual. Regálenme unos 15 minutitos que ya estamos por terminar. Así que, sí. ¿Me escuchan, por favor? Si ustedes pueden escucharme, ¿me pueden confirmar? Sí, Sí, sí. se escucha claro. Quisiera Se comentarles algo escucha que claro y preciso. sí, quisiera hacer como que una pausa porque hay algo que me estuvo sucediendo justo en el inicio. Es por eso que de repente en algún momento ustedes vieron que me puse un poco nervioso, pero eh, hay una, hay una situación bastante delicada que que me llegó al teléfono y que fue pues una situación bastante delicada. Estábamos apenas creo en el minuto 45 y me llega un mensaje de WhatsApp indicando, y les voy a leer de manera textual, digamos para que no caigan también en este tipo de situaciones. Yo tengo un hermano acá en la ciudad de Lima también y me reenvían mis familiares un mensaje que les estaba llegando. Dice, buenas noches, señora, les escribimos de la Policía Nacional del Perú, estamos llamando porque ocurrió un accidente, lamentablemente la víctima, bueno, es una persona que ha sufrido un deceso. Y al parecer es el dueño del teléfono. Y cualquier cosa comunicarse a este número o a la morgue central. Entonces, al parecer a mi hermano le habían robado el teléfono, pero me estaban llegando varios mensajes. Pero yo había tenido una comunicación con mi hermano pues antes de iniciar la sesión, hace unos 15 minutos atrás. Entonces, yo le vuelvo a escribir y ya mi hermano me respondió que está bien. Entonces, obviamente era una situación bastante complicada, ¿no? Sobre todo ya ahora un poco más tranquilo porque mi hermano pudo responderme que está bien. Entonces, igual también les comento esto porque me dejó un poco en shock, me dejó un poco movido también con con la situación. Por un momento pensé en decirle a José que cancelamos, en este caso, la sesión, pero ya mi hermano me respondió que está bien. Entonces, igual se los comento porque quizás pueden suceder. Hoy por hoy hay muchas estafas y muchas personas que pues utilizan este tipo de situaciones para aprovecharse, ¿no? Pero bien, eso es a modo de un paréntesis, vamos a continuar. Ahora que ya estamos un poco más calmados, más tranquilos, vamos a continuar. La atención con respecto a accidentes de trabajo. La norma lo que nos indica es que las situaciones en obra de construcción son, aparte de dinámicas, pueden, por ejemplo, construirse en zonas que son alejadas de la ciudad. La norma, ¿qué es lo que nos dice? En este caso, el reglamento de seguridad para construcción nos dice, el empleador debe prever las medidas para garantizar la atención oportuna de los trabajadores. Es por eso que también nos dice, si es que la obra está alejada de la ciudad, ojo, debes contar con algún tipo de movilidad, con algún tipo, no sé, una ambulancia, algún tipo de movilidad para que puedas trasladar a los trabajadores en caso sufran algún tipo de accidente y que esta ambulancia o esta movilidad debe estar equipada. Incluso hay checklists que en la siguiente lámina les voy a presentar que nos dice esta norma. Ojo, si está alejada de la ciudad, tienes que implementar estas medidas. La unidad, un conductor también que esté especializado para que puedan responder en caso de emergencia. Ahora, si es que está cercana a la ciudad o está en la ciudad, por lo general hay movilidades que pueden llevarnos directamente a la clínica, pero es responsabilidad del empleador tener que prever y evaluar, y ojo, aquí también está nuestra cuota como seguridad. Si nosotros somos contratados para un proyecto, de repente en las zonas muy alejadas de un proyecto, nosotros podemos dar la voz de alerta y decir, ojo, está alejado de la ciudad, entonces debemos optar por
este tipo de mecanismos, debemos prever de esto, de esto, de lo otro. Ahora, también dice que el empleador debe garantizar estaciones de primeros auxilios, botiquines y vehículos también que cumplan con los siguientes anexos. Primero, para el botiquín de primeros auxilios debe contar con toda esta información. Y para estación de primeros auxilios debe contar con todos estos insumos. Botiquín y la estación de primeros auxilios, dirán ustedes, pero no es lo mismo. No, porque el botiquín puede estar instalado pues en varios puntos de la obra. Si la obra tiene 10 pisos, 11 pisos de repente, o tiene varios metros cuadrados de repente en horizontal, yo puedo tener botiquines en cada punto, en un punto cercano, por si sucede algún tipo de emergencia. Y la estación de primeros auxilios, pues es un lugar independiente en la obra, así como tengo un almacén, tengo una oficina de administración, pues también tengo mi estación de primeros auxilios o el boti o el tópico, como algunas obras también le conocemos, y dentro de este tópico debo tener pues una atención, una camilla y aparte insumos un poco de mayor cantidad a lo que indica el botiquín que está pues en cada punto de la obra, porque ahí voy a atender a los trabajadores en caso tengan algún tipo pues de contingencia mayor. Es por eso, ¿y esto es obligatorio? Sí, por supuesto, es obligatorio. Y cuando tenga algún tipo de auditoría, algún tipo, ¿me van a inspeccionar? Sí, por supuesto que te van a inspeccionar. Por supuesto que te lo van a solicitar. ¿Por qué? Porque es un requisito normativo. Entonces, tomen nota y vayan directamente si es que pertenecen o están trabajando dentro de un proyecto en construcción acá en el Perú, porque hagan su checklist mañana o el día lunes, hacen su checklist, su verificación y de guantes quirúrgicos. Para el botiquín, ¿cuántos tengo? Una. Uy, la norma me dice dos. Tengo que cambiarlo, sí o sí. Paquete de algodón de 100, no tengo ninguno, o tengo uno de apenas de 20 gramos. No, eso me lo observan de inmediato. Ok, tengo que solicitar ya uno de mayor cantidad. Paleta o daja lengua en mi estación de primeros auxilios. Uy, tengo tres. La norma me dice 10. Y así vamos haciendo una lista de verificación. Acá les recomiendo de que de manera mensual puedan ustedes hacer un checklist porque obviamente en un proyecto de gran envergadura hay muchos incidentes. Y yo le he pasado en una obra donde tuvimos alrededor de 900 o 1000 trabajadores, era un proyecto de gran envergadura. Se atendía en el botiquín hasta dos o tres atenciones de primeros auxilios. Entonces, ahí sí inspeccionábamos incluso semanal o cada 15 días, porque teníamos que ver qué nos estaba faltando, quizás algún insumo o producto que se estaba venciendo. Teníamos que verlo sí o sí, teníamos que verificarlo sí o sí. Entonces, este tipo de situaciones sí o sí debemos, este tipo de situaciones sí o sí debemos controlarlos. Entonces, por favor, deme un minutito, por favor. Ya, ahora sí, perdonen la interrupción. Entonces, lo que tenemos acá es el día lunes o de repente a inicio de mes, si es que no tienen muchos trabajadores, ustedes pueden hacer su checklist. Pueden tomar, para hacer su checklist, pueden apuntar cada uno de los puntos de acá, las cantidades, y ustedes van, agregan acá otra columna para ver cuánto es lo que tienen. Stock actual. Si es que está todo bien, hagan todo chévere. Si es que no, ojo con ello. Bien, también nos dice acerca de la investigación de accidentes. Este es un punto también hoy por hoy que toma mucha relevancia. Tenemos muchas metodologías de investigación de accidentes. En este caso, para Perú, la RM 50 nos recomienda este tipo de metodologías, pero también nos indica que el empleador puede optar por la que mejor le parezca o la que mejor en este caso se adecue a su sistema, pero siempre debe evaluar estos tres tipos de factores: causas básicas, falta de control y causas inmediatas. Utiliza lo que es el ICANN, utiliza lo que es causalidad de pérdidas, utiliza cualquier otro tipo de metodología, pero sí o sí debe dentro de tu metodología estar este tipo de factores, ¿no? Esos tres tipos de factores.
o causalidades, causas básicas, falta de control y las causas inmediatas. Y cada uno de ellos se desglosa obviamente por factores personales, actos, condiciones inseguras. Entonces, ahora, noten algo también importante, muchachos, y eso también me ha causado. Hay diferencia entre técnicas y lo que son las metodologías de investigación de accidente. Presten atención a esto. Yo no puedo decir, voy a utilizar la metodología de Ishikawa. Eso no es una metodología, muchachos. Ishikawa no es una metodología. Ishikawa es una técnica que le da soporte a tu metodología. No, voy a utilizar los cinco ¿por qué? Los cinco porque no es una metodología. Los cinco porque es una técnica que le da soporte. ¿Han escuchado ustedes acerca de las 7 herramientas de calidad? Ya, esas 7 herramientas de calidad, donde está Ishikawa, Pareto, donde está el DOP, donde están todos estos instrumentos, estas son técnicas que le pueden dar soporte a tu metodología o que se utilizan para poder recolectar toda la información y darle soporte a tu investigación de accidentes. Pero no dice, bueno, ¿en base a qué hiciste tu metodología de investigación? Ah, bueno, cinco, ¿por qué? No, estamos mal. Entonces, para una metodología debe cumplir ciertas características, ciertos procesos. Así que, ojo con ello. Otro de los puntos importantes que nos dice la norma G050 es que se debe generar lo que es una comisión investigadora. Cuando trabajé en un proyecto en la anterior compañía, cuando pasó un accidente, formé una comisión investigadora con los siguientes representantes: el gerente de proyecto, el residente, jefe de campo, jefe de seguridad, supervisor de seguridad, el capataz de andamios, porque el accidente fue relacionado a un andamio, no tengo acá en esta imagen, y el profesional de la salud, porque le estuvo dando seguimiento también. Entonces, formé una comisión investigadora con todos ellos, y luego, ¿qué hicimos? Luego fuimos a campo, verificamos, tomamos las declaraciones, revisamos ATS, revisamos los procedimientos, luego nos reunimos y entre todos pudimos verificar si es que el trabajador estuvo realizando la actividad de manera correcta, dónde hubo desviaciones de seguridad y entre todos, con todas estas disciplinas, generamos una muy buena investigación de accidente. Yo también he sido partícipe de que antes, cuando pasaba un accidente, únicamente el jefe de seguridad o el prevencionista decía, bueno, ¿qué pasó? Uy, listo, esto de acá, y listo, completaba yo solito, pero esa no es la forma correcta. Entonces, como recomendación, siempre formen una comisión investigadora y apóyense en esta comisión investigadora con el jefe inmediato, con las personas relevantes, de repente con su capataz, con su encargado, el ingeniero de producción, con todas estas disciplinas formen una comisión de investigadora y luego reúnanse para poder obviamente recabar mayor información y poder ver qué mecanismos fallaron en este tipo de eventos. Entonces, ahora, la norma para Perú también nos indica algún tipo de instrumentos de gestión y estos instrumentos de gestión que van a estar acoplados o que van a estar anexados en una investigación de accidente nos piden como exigencia dos cositas: la investigación de accidente y la declaración de los testigos. Esto nos da de cajón, nos pide de cajón, pero a modo de recomendación, lo que les pediría yo que ustedes puedan armar un expediente de investigación para que luego no tengan problemas por si el trabajador después genere una denuncia y todo esto se vuelva contingente, es que cada vez que pase una inducción, armen una carpetita y reúnan el reporte preliminar, la investigación del accidente, la investigación del accidente por parte del Comité de Seguridad, el SCTR, que en Perú es el Seguro Complementario contra todo riesgo, el examen médico, el registro de la inducción, la entrega del reglamento, los registros de entrega de las recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo, el de la charla, las capacitaciones, el registro de la difusión del procedimiento, el ATS, los checklists, la hoja de atención en caso de accidentes, que en este caso es cuando el trabajador se lo llevan al SCTR a la clínica, el descanso médico y el alta médica definitiva. Toda la información que ustedes crean pertinente, por favor, a modo de recomendación, anéxenlo. ¿Por qué? Porque si este evento es contingente o de repente alguna autoridad competente toma conocimiento de este caso, te va a pedir de cajón, sí o sí, a pesar de que le digas, no, pero la norma solamente me dice investigación de accidente y declaración de testigos, nada más.
No, pero cada vez que toma conocimiento cualquier autoridad competente, te va a pedir de cajón, envíame el SSTR, envíame el examen médico, envíame el registro de la inducción, envíame el registro de la entrega del reglamento interno, la difusión del procedimiento. Entonces, para que no vayas a buscar, ¿dónde estará? ¿En qué momento estará? No sé, ¿dónde estará? ¿Se me extravió? Es mejor de que armes un expediente y que puedas, pues, recolectar toda esta información. Ahora también, lo que nos dice este reglamento es que cuando tengas alguna inducción, estos son los temas que sí o sí debes comentarles o debes capacitar a tus trabajadores cuando pues vayan a la inducción. La inducción en este caso es cuando el primer día de obra o antes del inicio de sus actividades se le pasa una inducción de seguridad. Y estos son los temas que de cajón deben estar presentes sí o sí. El artículo 52 te dice, mira, esos son los temas en una inducción. Si le das menos de estos temas, está mal. Si le das más, bacán. Arma todo tu expediente arma todo tu temario, capacita todo lo que puedas. Si es que es más de lo que yo te doy en este artículo 52, bacán. Pero si es que es menos, ojo que acá sí puede haber un incumplimiento. En ningún momento debe haber una parte de la inducción donde no le hables de la política, donde no le hables de los trabajos de alto riesgo, donde no le hables de los FPs. Puedes hablarle muchos temas de medio ambiente, de la política negativa al trabajo seguro, puedes hablarle muchos temas, pero esos deben estar de cajón en tu temario sí o sí. Dentro de las capacitaciones también, obviamente que los temas sean relativos, con relación, que tengan relación y coherencia también, que el expositor también pueda ser capacitado para poder impartir también lo que son las capacitaciones. Ahora, también lo que nos dice es que dentro de tu programa de capacitaciones debes incluir estos temas. Esto es importante y es fundamental que no se les escape ninguno de estos temas. Entonces, cuando vayan al artículo 54 de este reglamento, se van a dar cuenta que nos dice este reglamento, capaciten a su personal en ergonomía, en energía, en trabajos en altura. Obviamente no los vas a capacitar el primer día. Estos temas pueden estar divididos por meses en tu programa anual de capacitaciones. Pueden distribuirlo así, pero de que deben estar, porque en algún punto tus trabajadores van a estar expuestos a temperaturas extremas, tienen que saber lo que son rotulado y etiquetado, van a estar expuestos a izaje de cargas, a espacios confinados, a excavaciones y zanjas. Es por eso que la norma te dice, mira, tú puedes capacitarlos en cualquier tema, pero de cajón tienen que estar estos temas, sí o sí, que son 2, 4, 6, 8, 9 temas. Esos deben estar de cajón, pero si es que los capacitas con más temas, bacán, pero estos son los mínimos. Muy bien. Con relación al ATS, también nos dice que, bueno, el ATS antes de iniciar la actividad, también el capataz, o en este caso quien haga sus veces, debe firmar el ATS. El ATS es firmado por el supervisor, el capataz y obviamente todos los trabajadores. Como recomendación, un ATS es acá donde está aquí. Cuidado con las fechas, que no tenga borrones, que no tenga tachaduras, que no tenga enmendaduras, porque estos documentos son legales, son auditables. Si hay un trabajador que de repente, me equivoqué la fecha, en vez de 10 le puse 9 y le hice un borrón, eso no vale. Bueno, valdrá de repente para tu gestión en ese momento, pero si a este trabajador que estuvo apuntado, anotado aquí en este ATS, luego por ahí se accidenta y esto tienes que presentarlo a una autoridad competente, tenlo por seguro, fijo que es rechazado, que es observado. ¿Por qué? Porque obviamente, aparentemente, pues le cambiaron la fecha. Noten también que ningún trabajador firme por todos los demás, porque es muy fácil detectarlo. Es muy fácil porque una sola letra para todos. Esto me pasó a mí, un trabajador, y fue rechazado el ATS. Se accidentó, estuvo también apuntado en este ATS y luego la autoridad competente me dijo, me hizo la pregunta, ¿no? ¿Por qué tu ATS tiene la misma letra para todos los trabajadores? Y era correcto, era evidente. Entonces, todos los trabajadores deben participar en el llenado de ATS, firmar cada trabajador su ATS, que no tenga tachas, que no tenga enmendaduras, que no tenga borradores con corrector o liquid paper, como también se le conocen, que tenga bien la descripción de las actividades. Eso es importante, eso es importantísimo. Y nos dice también acerca de los permisos de alto riesgo. Los formatos para estos permisos de alto riesgo los podemos encontrar en la norma G050, que lo vamos a tratar ya en el siguiente tema, en la siguiente sesión, perdón. Pero lo que sí nos dice
el reglamento de seguridad es que las actividades que están relacionadas a alto riesgo son las que nos dicen la G050. ¿Y cuáles son? Trabajos en altura, izajes, instalaciones eléctricas, espacios confinados, manipulación de productos químicos, trabajos con, en este caso, excavaciones o con maquinarias y trabajos en caliente. Con relación a las estadísticas, también la norma G050 nos indicaba un factor de 200.000 horas hombre, pero ahora ya la 011 nos dice, no, ese es un factor que lo vamos a dejar de lado un momento y ahora todos los factores deben estar evaluados en base a 1 millón de horas hombre. Y tanto debe ser mensual como el acumulado. Y ahora, ya para poder ir culminando, como les decía al inicio, ¿no? Es un tema bastante, pero bastante amplio. Sin embargo, pues es muy importante quizás refrescar algunos conocimientos. La norma G050 y el Reglamento de Seguridad para Construcción y la norma, en este caso la Resolución Suprema del 83 que les comenté al inicio, todos estos requerimientos están unidos en una sola lista de verificación que se promulgó el año pasado, bueno, el anteaño pasado, en el 2023. La SUNAFIL lo que hace es, para poder mejorar la trazabilidad de los requisitos, dijo, uy, nos estamos complicando, todos los requisitos normativos se los vamos a pasar a una lista de verificación y vayan al sector construcción. Y ojo, les estamos dando la lista de verificación. Cuando vayamos a inspeccionarlos, no nos tomen por sorpresa de que, ay, que no sabía, que no... por favor, ya, sí, sí. Ok, entonces, por favor, que no suceda eso de que, bueno, es que no sabía, que no conocía. No, porque ahora la norma, en este caso esta resolución, nos da la lista de verificación. Ya un par de láminas, muchachos, ya un par de láminas y ya terminamos. Pero si ustedes pueden, escaneen este código QR que les va a llevar a esta lista de verificación que ya la he convertido. Acá estaba escaneada, pero acá ya la pasé a Excel, que voy a mostrárselos acá de manera rapidísima nomás. Uy, a ver. Esto está aquí. A ver, lista de verificación del sector construcción. Aquí está. Entonces está en editable, está ya todo con los formatos, está todo para que ustedes puedan también hacer su verificación, pero aquí están todos los temas. El comité, el subcomité, las normas relacionadas también. Acá ustedes escanean el código y lo pueden llevar absolutamente en editable. Escanean el código y lo pueden llevar. Todo lo que ven acá en pantalla está totalmente editable. Así que aprovechen y tómenle la captura, una imagen para que luego puedan escanear el código QR. Y listo. También, como ya también lo comentó al inicio, José, lo que hice fue trasladar los requisitos normativos, en este caso del sector construcción, a un libro que por ahora es digital, todavía no se ha llevado a lo que es a una imprenta, pero está totalmente digitalizado, que es un libro llamado El viaje al corazón de la seguridad y donde se explica todos los requisitos normativos operativos en el sector construcción. Y acá en este libro sí ya concateno no solamente los requisitos que establece la G050, sino también aquellos que le dan un poco de soporte también a los trabajos de alto riesgo, como por ejemplo las normas ANSI, OSHA, ASME, NFPA y todas las normas internacionales, estándares internacionales están concatenados acá en esta norma, en este libro que se llama El viaje al corazón de la seguridad. Pueden escanear acá el código QR para que puedan tener mayor información acerca del libro. Y bien, entonces, y así hemos culminado 2 horas maratónicas. Noten que he sido todavía lo más breve posible o resumido porque el tema de seguridad en construcción es sumamente amplio y cada punto hay que generar una explicación y concatenar con otras normas. Pero, a ver, vamos a responder ya en un par de minutos a ver qué es lo que nos dice algunas. ¿Podrías compartir su investigación de ese accidente, por favor? Uy, lamentablemente no podría compartirte la investigación del accidente porque es información confidencial, pero sí podría proporcionarles algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan llevar. Me gustaría compartir, sin embargo, hay logos, hay nombres que no podrían llevarse. Nos dice, para brindar la inducción, el tiempo mínimo de 2 horas y a veces queda corto. Cómo brindaba usted sus charlas de inducción en el mismo día que llegaban los trabajadores? Bueno, hacían 2 veces. Cuando la obra tenía más de 100 trabajadores, la misma empresa
alquiló un lugar afuera de la obra, que era como una sala, que era una sala aulas, y ahí se les daba la inducción hasta 2 o 3 días antes de que ingresen a laborar a la obra, y se les daba por un lapso de 4 horas. 4 horas que ingresaba desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, sí o sí, para todos los trabajadores. Y cuando la obra era pequeña, en la misma obra se le proporcionaba la inducción y llegaban hasta un máximo de 3 horas. Y en este máximo de 3 horas Ay, qué pereza. participaba calidad, que le hacía la Me difusión del quedé procedimiento sin también. Cristian dice, ¿la inducción se realiza previo? Sí, por Dios. supuesto, tiene que ser antes del inicio de las actividades, es la inducción. Algunos le llamamos como inducción hombre nuevo. Marcial nos dice, buenas noches Juan, en cuanto a las capacitaciones, ¿cómo se podría ejecutar teniendo que el contratista solo ingresará por al menos un mes? Puedes establecer tu programa de capacitaciones para el proyecto, lo estableces sin ningún tipo de inconvenientes. Programa anual, generas tu programación, pero obviamente va a generar un corte. Si yo voy a estar un mes, igual tengo mi programación. Y como voy a estar con el supervisor o en este caso el comité de seguridad, ya una vez que termina el proyecto, cierro el comité de seguridad y en el mismo comité de seguridad hago mención como acuerdo. Se da por concluido también la programación del programa de capacitaciones por cierre del proyecto. Entonces, no te complicas en generar toda la programación porque el comité de seguridad puede generar el cierre ya cuando el proyecto termina. Prográmalo sin ningún tipo de inconveniente. En enero tal, febrero tal, marzo tal. De preferencia, las capacitaciones o las actividades que van a tener relación con tu actividad, sí, prográmales en el mes vigente que vas a tener actividades. Miguel García, gracias Miguel. Conozco a Miguel en varios proyectos, es un gran profesional. Muchas gracias, gracias Miguel también por tu participación. Dice las diapositivas, por favor, excelente información. Por favor, poner el QR de Sí, por supuesto, muchachos. Para ustedes, todo lo que necesiten.